Me llamo Arin y tengo 26 años. El año pasado cumplí uno de los sueños que llevaba persiguiendo desde la adolescencia. Compré un pequeño departamento de una sola habitación, nada lujoso, ubicado a pocas calles de la agencia de publicidad donde trabajo. Es un lugar sencillo, de esos que cualquiera pasaría por alto, pero para mí significaba algo enorme. Era lo primero que obtenía sin deberle nada a nadie. Crecí en un pueblo diminuto donde los rumores se movían más rápido que el viento. Mis padres, Marta y Julián, siempre estuvieron obsesionados con hacer que todos creyeran que éramos una familia impecable. No éramos ricos, ni de cerca, pero ellos estiraban cada centavo para aparentar que sí lo éramos. Fotos familiares profesionales, viajes cortísimos maquillados como escapadas lujosas, publicaciones cuidadosamente preparadas para que en redes pareciera que vivíamos una vida mucho más brillante de lo que realmente era. Mi hermana menor, Lana, era el centro absoluto de esa puesta en escena. Tenía facilidad para manipular emociones y un talento extraordinario para ofrecer justo las expresiones que mis padres querían ver. No destacaba académicamente y vivía saltando de un interés a otro, pero eso nunca importó. Todo giraba a su alrededor. Si yo lograba algo, mis padres se las arreglaban para restarle brillo y dárselo a ella. Por eso empecé a trabajar a los 16. Primero una pizzería, luego un supermercado los fines de semana, después turnos combinados para juntar dinero. No porque faltara dinero en casa, al menos, nunca para los caprichos de Lana, sino porque mis padres me dijeron con una frialdad sorprendente que si quería estudiar, tendría que costearlo yo mismo. Te servirá para aprender el valor de las cosas, dijo mi padre el mismo día que pagó sin cuestionamientos un retiro escolar de Lana. La universidad fue dura. Dormitorios minúsculos, cenas baratas y becas acumuladas como podía. Trabajé en la biblioteca, hice diseño freelance. Acepté cualquier turno que no interfiriera con mis clases. Fue agotador, pero logré graduarme sin deudas y con honores. Cuando finalmente conseguí mi primer empleo serio, no corrí a contarlo en casa. Sabía que la noticia caería en ese vacío incómodo reservado para todo lo que yo hacía. Aún así, intenté mantener la relación. Llamadas esporádicas, visitas breves, tarjetas en fechas importantes. No esperaba cariño, solo cierta convivencia civil. Cuando por fin compré el departamento, no hice un anuncio grandioso. Solo invité a mis padres y a mi hermana a tomar un café y darles un pequeño recorrido. El lugar tenía muebles usados, una cama sencilla y paredes que necesitaban pintura, pero era mío. La reacción no fue lo que imaginé. Mi madre recorrió el lugar como si estuviera evaluando daños. Mi padre hizo preguntas sobre la hipoteca con un tono que sonaba más a crítica que a preocupación. Lana pasó toda la visita mirando su teléfono, y cuando se marchaba, lanzó un comentario que se clavó como una astilla. Debe ser fácil ahorrar cuando no tienes vida social. Mis padres rieron suavemente, como si fuera un comentario ingenioso. Yo decidí no responder, pensando que sería lo mejor. Me equivoqué. Días después, mi madre me llamó para decirme que mi independencia hacía que Lana se sintiera como un fracaso, que debería cuidar mis actitudes para no hacerla sentir mal, que mi estabilidad la intimidaba, que quizás debería ser más discreto con mis logros. Yo solo había comprado un departamento barato. Ese fue el comienzo del deterioro, aunque todavía no lo sabía. A partir de esa llamada, todo empezó a torcerse. No hubo una pelea abierta ni un estallido escandaloso. Fue más sutil que eso, como una sombra que se alarga sin que uno se dé cuenta. Cada conversación con mi familia comenzó a tener comentarios afilados escondidos entre frases amables. Mi madre insinuaba que yo debía evitar hablar de mi trabajo para no alimentar inseguridades. Mi padre comentaba de vez en cuando que vivir solo debía ser deprimente. Y Lana, con su talento para lo pasivo-agresivo, hacía chistes sobre mi supuesta falta de vida social, sobre cómo mis excelentes decisiones racionales no dejaban espacio para nada más. Se volvió agotador. Lo extraño llegó una tarde de domingo. A pesar de lo complicado que era convivir con ellos, yo seguía asistiendo a las cenas familiares por costumbre. Cada visita seguía el mismo patrón. Mis padres hacían un discurso sobre las dificultades de Lana, sobre lo duro que era para ella encontrar su vocación, lo poco que la entendían sus empleos, sus profesores, sus amigos. Y luego venía el giro inevitable. Hay que apoyarla. Ese domingo, mientras trataba de comer en silencio, mi madre dejó caer la verdadera intención. Arin, tu lugar sería ideal para que Lana se quede unos meses, dijo con tono cuidadosamente amistoso. Necesita un espacio tranquilo,
Y tú siempre has sido tan estable. Me quedé inmóvil con el tenedor en la mano. Pensé que era una broma. No, respondí, intentando sonar neutral. No es buena idea. Mi madre inclinó la cabeza como si yo fuera el irracional. Es solo temporal, dijo. Tú tienes un hogar. Ella necesita un impulso. Lana, a mi lado, no levantó ni la mirada. Era como si ya diera por hecho que la decisión estaba tomada. Esa noche, al llegar a casa, recibí un mensaje de ella. Mamá dijo que ya aceptaste. ¿Cuándo llevo mis cosas? Sentí rabia, pero también un cansancio profundo, como si esa conversación hubiera sido un eco de todas las veces que mis límites fueron ignorados desde que era niño. Respondí con calma. No he dicho que sí. No voy a recibirte. No contestó. 2 horas después, me llamó mi madre. Su voz sonaba dulce, pero esa dulzura que sirve para esconder una orden. No entiendo por qué te niegas, dijo. Es tu hermana. Estás siendo egoísta. Intenté razonar, explicar que había trabajado demasiado por mi espacio, que no quería compartirlo, que Lana no hacía ningún esfuerzo por cambiar. Pero mi madre no escuchó una sola palabra. Ya veo quién es el problema en esta familia, sentenció. Y no es ella. Colgamos sin despedirnos. Los días siguientes se volvieron incómodos. Dejé de ir a las cenas de los domingos, pensando que la distancia ayudaría. Fue al revés. Mis padres empezaron a alimentar una narrativa en la familia extendida. Yo era frío, distante, poco agradecido. Los mensajes indirectos comenzaron a llegar. Tíos, primos, incluso mi abuela enviaba audios con frases sobre la importancia de la familia. Nadie conocía la historia completa. Solo escuchaban la versión conveniente de mis padres. La primera señal de que todo estaba escalando demasiado llegó cuando, al regresar a casa una tarde, encontré una maleta apoyada contra la puerta de mi departamento. El nombre de Lana estaba escrito en la etiqueta. Encima había una nota. Dale una oportunidad. Ella te necesita. Marta. No hubo aviso. No hubo llamada. Nada. Solo abandonaron a mi hermana en mi puerta como si yo fuera una obligación, no una persona. No abrí la maleta. No la toqué. No abrí la puerta. 1 hora después, Lana golpeó desde afuera. ¿Me vas a ayudar con mis cosas o qué? Preguntó con impaciencia. Respondí sin abrir. No vas a quedarte aquí. Hubo un golpe seco contra la puerta. Eres increíble, Arin. Te crees mejor que todos. Escupió antes de alejarse arrastrando la maleta. Esa noche mis padres llamaron incontables veces. No respondí. Al día siguiente, supe con certeza que ya me habían convertido oficialmente en el villano de su historia. Y todavía no sabía que eso era solo el principio. 2 días después de aquella escena con la maleta, mis padres aparecieron sin avisar en la puerta de mi departamento. No tocaron con suavidad. Golpearon como si vinieran a resolver una emergencia. Abrí apenas unos centímetros. Mi madre sonreía con esa expresión tensa que adoptaba cuando estaba a punto de dar un sermón disfrazado de preocupación. Mi padre cruzaba los brazos a su lado, silencioso pero amenazante. Tenemos que hablar, Arin, dijo ella. Salí al pasillo y cerré la puerta detrás de mí. No iba a darles la oportunidad de entrar. Lo que siguió fue una lluvia de reproches disfrazados de discursos sobre unidad familiar y responsabilidades. Mi madre aseguraba que yo estaba dejando caer a Lana en su peor momento, que mi independencia la estaba afectando, que yo había cambiado desde que compré mi propio espacio. Ella necesita un modelo a seguir, dijo con voz cargada de dramatismo. La miré fijamente. Entonces deberías haberla criado como lo hiciste conmigo. El rostro de mi madre se endureció. Mi padre apretó la mandíbula. Yo ya había dicho lo que llevaba años guardado. No había nada más que discutir. Les di la espalda y entré a mi casa sin mirar atrás. Pensé que ahí terminaría todo. Estaba equivocado. 1 semana después llegó una carta. Un sobre grueso, formal, con el membrete de un pequeño despacho de abogados local. Lo abrí sin imaginar lo que contenía. Mis padres me estaban demandando. Era una disputa civil por angustia emocional y negativa injustificada de apoyo familiar. No entendía demasiado del lenguaje jurídico, pero el mensaje era claro. Querían obligarme por la vía legal a permitir que Lana viviera conmigo. Me quedé sentado en el suelo de la cocina con el sobre abierto, sintiendo una mezcla de incredulidad y resignación. No era por dinero. No era por una propiedad. Era porque yo me había negado a obedecer. El abogado contratado por mis padres era Oscar Vidal, un conocido del pueblo, alguien que había visto un par de veces en reuniones familiares.
Que mis padres recurrieran a él lo decía todo. Habían planeado esto con tiempo. Habían contado su versión y él la había avalado sin cuestionar. No sabía si reír, llorar o gritar. En lugar de eso, llamé a la única persona que no estaba involucrada en el drama familiar, Emilio, un amigo de la universidad. ¿Qué hicieron qué? Soltó cuando le conté. Sí. Me están demandando porque no quiero que Lana se mude conmigo, respondí con voz cansada. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Eso es, ya no sé ni qué palabra usar. Pero no normal, Arin. No es normal. Lo sé. Nunca había usado el término tóxico para describir a mi familia. Lo había evitado por años, pensando que era exagerado. Pero en ese momento, por primera vez, encajó perfectamente. Agendé una cita con un abogado propio, el señor Rivas, quien revisó la carta con una ceja levantada. No te preocupes, dijo. Esto no se sostiene legalmente. Están usando términos legales para intimidarte. No es un caso real. ¿Aún así pueden presentar algo? Pregunté. Cualquiera puede intentar demandar por cualquier cosa. Otra cosa es que prospere. Respiré hondo. No tenía miedo de perder porque el caso era absurdo, pero sí temía lo que significaba. Habían cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Aún así quise intentar una última conversación. Llamé a mi madre. Atendió con un tono dulzón, fingido. «Qué bueno que llamas», dijo. «Mamá, ¿por qué me enviaste una demanda?» Suspiró como si yo estuviera exagerando. «No es una demanda, Arin. Es solo un aviso formal. Una llamada a la mediación. No quisiste escuchar razones. Tragué saliva. Dejaste a Lana en mi puerta sin avisar. Contaste una historia falsa a toda la familia. Me pintaste como un monstruo. Basta ya», interrumpió. «Tú nos alejaste. Tú cambiaste. Tú eres el que se niega a ayudar. ¿Y yo qué soy para ti?», pregunté en voz baja. «Porque ella vale más que yo». Hubo un silencio largo. Muy largo. Entonces mi madre respondió con la frase que, sin saberlo, terminaría de quebrar lo poco que quedaba entre nosotros. «Porque ella nos necesita, Arin. Tú nunca lo hiciste». No lloré. No grité. Solo sentí algo apagarse dentro de mí. Colgué. Era la primera vez que lo hacía sin despedirme. Y también la última vez que intenté salvar algo que llevaba roto desde siempre. Tras la llamada con mi madre, dejé de intentar razonar. Me centré en defenderme. Mi abogado preparó una respuesta formal y clara. La reclamación no tenía fundamento. Yo bloqueé el número de mi madre y silencié el chat familiar, que se había convertido en un desfile de indirectas, versículos disfrazados de culpa y comentarios sobre la importancia del perdón. Durante un tiempo, intenté recuperar cierta calma, pero no duró. Una tarde, volviendo del trabajo, noté algo que me heló la sangre. La puerta de mi departamento estaba cerrada, pero sin seguro. Yo jamás salía sin echar la llave. Sentí un nudo en el estómago mientras empujaba la puerta con cuidado. Todo parecía en orden hasta que llegué al dormitorio. En la esquina había cajas apiladas. No cualquier cajas, las cajas de Lana. Reconocí su ropa, sus zapatos, una lámpara absurda de lava morada y un espejo largo que ella adoraba. En mi cama, como si fuera una broma macabra, había un cojín bordado que decía: «Las hermanas hacen la vida más dulce». Me quedé inmóvil, incapaz de respirar por un segundo. Me apresuré a llamar a recepción. «Hola, soy Arin, del 4B», dije con la voz rígida. «¿Alguien entró a mi departamento hoy?» «Sí, tu madre», respondió la recepcionista con naturalidad. Dijo que tenía autorización de acceso. Sentí un golpe en la sien. «Yo nunca di autorización», dije. «Tenía una llave», añadió ella, insegura. Mi madre había usado el formulario de emergencia del edificio, ese donde añadí su nombre por costumbre, nunca pensando que lo explotaría, y había irrumpido en mi casa. Mi casa. Colgué sin despedirme. Esa misma noche un cerrajero cambió todas las cerraduras. Instalé un sistema con código y anulé cualquier llave anterior. Guardé las cajas de Lana en el armario del pasillo, demasiado furioso como para tocar más de lo necesario. Pensé que nada podía empeorar. Me equivoqué otra vez. 3 días después, al llegar del trabajo, encontré un sobre blanco en mi buzón. Sin remitente. Dentro había una fotografía, yo sentado en una cafetería, frente a mi oficina, trabajando en mi laptop. La foto había sido tomada desde la otra acera. En el reverso, reconocí la letra de Lana. «Si no vas a ser parte de la familia, quizás el mundo debería saber quién eres de verdad».
No había amenazas explícitas, pero el mensaje era cristalino. Alguien me estaba siguiendo. Alguien me estaba vigilando. Alguien me estaba advirtiendo. Fui a la policía y presenté una constancia. No hicieron gran cosa más que recomendar considerar una orden de restricción si escalaba. No sabía entonces que lo peor todavía estaba por llegar. El golpe siguiente llegó donde más dolía, mi trabajo. Una mañana, mi jefe me llamó a su oficina. Tenía esa expresión que uno aprende a temer, calmado por fuera, preocupado por dentro. Arin, dijo, juntando las manos, recibimos un correo anónimo sobre ti. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Qué decía? Que usas recursos de la empresa para trabajos personales. Que estás inestable. Que podría ser un riesgo. No podía creerlo. Eso es completamente falso, dije de inmediato. Él asintió. Lo sé. Ya revisamos todo. No encontramos nada que te comprometa. Pero quería que lo vieras. Deslizó una copia impresa. Le bastó un párrafo para reconocer el estilo. Ese tono formal, pasivo-agresivo, empapado de falsa preocupación. Era idéntico al que mi madre usaba en sus correos de la iglesia. Era ella. O alguien escribiendo bajo su dictado. Me estaban saboteando. En mi hogar, en mi círculo social y ahora, en mi empleo. Algo dentro de mí dejó de doler. Y empezó a arder. Habían cruzado todos los límites imaginables. No había respeto, ni empatía, ni siquiera vergüenza. Solo control. Control absoluto. Ese día, caminando de regreso a casa, lo entendí con una claridad brutal. No querían ayudar a Lana. Querían recuperarme como propiedad. Y yo ya no era de ellos. La guerra que habían comenzado iba a tener consecuencias. Y esta vez, no pensaba dejar que me destruyeran. Esa noche no dormí. No porque estuviera llorando o angustiado, sino porque mi mente trabajaba como un engranaje encendido al rojo vivo. Después del ataque a mi empleo, algo dentro de mí se reconfiguró. No era miedo. Era claridad. Ya no estaba intentando sobrevivir a mi familia. Ahora estaba planificando mi liberación. Durante días funcioné casi como un autómata. Iba al trabajo, regresaba a casa, apenas comía. Evitaba conversaciones triviales y mantenía mis auriculares puestos para no tener que interactuar con nadie. No respondía mensajes de amigos, ni siquiera los de Emilio. No podía explicarles todo sin sonar paranoico, aunque cada pieza tenía su lógica. Mientras tanto, las cajas de lana seguían en mi pasillo como recordatorio constante de la invasión. No podía abrirlas. No porque me importara lo que contuvieran, sino porque representaban algo más, un intento de tomar mi vida desde adentro. Pero en medio del cansancio y el silencio, se encendió un pensamiento. Si quiero salir de esto, tengo que hacerlo con inteligencia, no con desesperación. Así que empecé a prepararme. Primero, limpié mi lista de contactos. Eliminé a cualquier persona que alguna vez hubiera sido cómplice pasivo de las manipulaciones de mi familia. No los bloqueé, simplemente desaparecieron de mi vida. No quería dejarles ninguna vía para volver a alcanzarme. Luego, hice respaldos de todo, documentos, copias de mensajes, capturas de pantalla de las publicaciones indirectas, la fotografía tomada a escondidas, los mensajes de mis padres, los audios de mis tíos, incluso el registro policial. Guardé todo en 2 unidades externas. Una la dejé en mi departamento, la otra se la entregué a Emilio con un mensaje simple. Por favor, guarda esto. Te explico en unos días. Su respuesta fue igual de breve. Claro, no tienes que decir más. Después, fui a la administración del edificio. Quería saber qué tan profundo habían metido las manos mis padres. ¿Quién tiene acceso a mi unidad además de mí? Pregunté. Me entregaron una copia del formulario original. Allí estaba mi letra, contacto de emergencia, Marta Salazar, con la casilla marcada acceso autorizado en emergencias. Me ardió el rostro. Anulé su nombre en ese mismo momento y añadí el de Emilio. Luego solicité copias de los registros de cámaras del día que mi madre entró. Incluso presenté un informe formal de incidente. Sabía que todo eso podría servir más adelante. Esa noche, sentado en el suelo del departamento, rodeado de documentos, supe que ya no estaba reaccionando. Estaba construyendo un caso, organizando cada detalle para cuando llegara el momento adecuado. Y llegó más rápido de lo que esperaba. 3 noches después de toda esa preparación, al volver a casa, encontré una nota pegada en mi puerta. Era una hoja arrancada de un cuaderno, escrita con marcador negro grueso, letra grande y apretada. Puedes cambiar las cerraduras,
pero no quién eres. Siempre estarás solo, Arin. Y cuando estés solo, nosotros seguiremos siendo una familia. Ella siempre volverá a casa. ¿Quién será olvidado eres tú? No había firma. No la necesitaba. Era la letra de mi madre. La palabra olvidado resonó en mi cabeza. Era una palabra que ella solía usar para manipular en la iglesia, en peleas familiares, en cualquier conversación donde quisiera despertar culpa. Pero esta vez ya no funcionó. Sentí una calma fría recorrerme. No miedo. No tristeza. Solo una certeza. Están intentando borrar mi identidad para obligarme a volver a su control. Y en ese momento entendí lo que tenía que hacer. Al día siguiente, pedí cita con otro abogado. No uno cualquiera, uno especializado en acoso y difamación. Le conté todo. No oculté detalles. Él escuchó con atención, tomó notas y finalmente dijo: Arin, tienes un caso. Probablemente varios. No tomé una decisión inmediata. Pero esa afirmación cambió algo fundamental dentro de mí. Por primera vez en años, sentí que tenía voz. Que podía defenderme. Que no estaba atrapado. Y aunque no sabía todavía qué camino tomaría, sí tenía claro algo. El guión ya no lo escribirían ellos. Después de hablar con el abogado especializado, algo en mí empezó a aflojarse. No fue un alivio inmediato, sino una especie de respiración profunda después de estar meses bajo el agua. No tomé ninguna decisión legal ese día. En lugar de lanzarme a una guerra abierta, decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: permitirme recibir apoyo. Esa oportunidad llegó de la forma más inesperada. Recibí un correo de Siena, una gerente de recursos humanos de otra división de mi empresa. Apenas habíamos hablado un par de veces años atrás. Su mensaje era breve. Hola Arin, he notado que últimamente has estado distante. Si necesitas hablar o tomar un café, estoy aquí. Estuve a punto de borrarlo sin abrirlo. A esas alturas ya esperaba que cada mensaje escondiera un ataque. Pero algo en su tono era distinto. No había culpa, ni reproches, ni exigencias. Solamente una puerta abierta. A la semana siguiente acepté verla. Nos encontramos en un café cerca del campus corporativo. No intenté impresionar. No preparé discursos. Solo fui. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando por fin le conté lo que estaba pasando, desde la demanda hasta el allanamiento y la foto tomada a escondidas, no trató de suavizarlo ni buscar excusas para mi familia. Dijo una sola frase que me atravesó. Arin, eso es abuso. La palabra quedó suspendida entre los dos. Nadie de mi entorno la había dicho jamás. Nadie había nombrado lo que era evidente. Por primera vez, no intenté justificar a mis padres. Ni explicar a Lana. Ni culparme. Solo asentí. Desde ese día, empecé a recuperar partes de mí que ya creía perdidas. Volví a llegar puntual a la oficina. Me uní a las reuniones. Dejé de comer solo. Incluso mi jefe, el mismo que me había mostrado el correo anónimo, me dijo una tarde: es bueno verte de vuelta, Arin. Se nota la diferencia. Pero el verdadero giro llegó 2 semanas después. Me ofrecieron un puesto en otra área de la empresa, estrategia corporativa. Era técnicamente una promoción, pero en realidad significaba algo mucho más profundo. Un nuevo equipo, un nuevo entorno, un nuevo comienzo. Acepté en menos de 1 hora. El primer día en esa área sentí que había cambiado de planeta. Las reuniones eran claras, la gente directa y respetuosa, las decisiones estratégicas reales. Nadie hacía comentarios venenosos disfrazados de preocupación. Nadie indagaba en mi vida privada. Solo les importaba cómo trabajaba. Y yo trabajaba bien. En cuestión de semanas, me convertí en alguien a quien los demás pedían para los proyectos complejos. En 2 meses, presenté ante un vicepresidente. Para el tercero, había liderado una iniciativa que ahorró miles a la compañía. Mi nombre comenzó a sonar en los pasillos. Incluso Elise, mi nueva jefa, me detuvo un día después de una reunión y me dijo: Arin, si sigues así, podrías estar en mi posición en unos años. Jamás nadie con autoridad me había dicho algo así. Mientras mi carrera despegaba, no dejé de lado el trabajo silencioso que estaba haciendo para liberarme de mi familia. Con ayuda de mi abogado recopilé pruebas, capturas de pantalla, la foto del café, los registros de cámara, los mensajes indirectos de familiares. Organizamos todo en un archivador impecable. Con esa información redactamos una carta de cese y desistimiento dirigida a mis padres y a Lana. Era directa, clara y legalmente incuestionable. No insultaba ni amenazaba, solo establecía límites concretos. Cualquier acoso,
Difamación o contacto indebido escalaría inmediatamente a acciones legales. La enviamos por correo certificado, correo electrónico y mensajería privada. Los primeros días hubo silencio. Luego vino la reacción esperada. Lana publicó un largo texto melodramático en Instagram hablando de ser traicionada por quienes más amaba. Sin decir mi nombre, pero claramente refiriéndose a mí. Subió una foto llorando, con luz suave y filtros pasteles. Obtuvo los likes de siempre, los suficientes para alimentar su narrativa, no los suficientes para hacer daño real. Mi madre publicó una cita religiosa sobre el pecado del rencor. Yo no respondí. Por primera vez, su ruido dejó de importarme. En medio de este proceso, tomé una decisión que llevaba años evitando: iniciar terapia. Mi terapeuta, la doctora Valentín, era una mujer de voz suave y mirada firme. No me presionó. Solo esperó a que yo hablara cuando estuviera listo. Y hablé. De mi infancia, de cómo mis padres celebraban cada capricho de Lana mientras mis logros eran tratados como amenazas. De las noches trabajando hasta el amanecer. Del abandono emocional disfrazado de amor estricto. De la demanda absurda. Del allanamiento. De la fotografía. De la nota en mi puerta. Ella escuchó. Tomó notas. Y cuando terminé, dijo: Arin, tu familia te enseñó que el amor había que ganárselo a través del sacrificio. Pero el amor no es una deuda. Nunca lo fue. Sentí que algo se rompió y se liberó al mismo tiempo. Con cada sesión, dejé de cargar la vergüenza que no era mía. La rabia se disolvió. La culpa se evaporó. Y en su lugar apareció una claridad que nunca antes había tenido. Dejé de revisar sus redes sociales. Dejé de esperar una disculpa. Dejé de temer su opinión. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sentí que empezaba a ser dueño de mi propia vida. Mi vida empezó a estabilizarse. Mi trabajo avanzaba, mi salud mental mejoraba y mi mundo, por primera vez, no giraba alrededor de intentar sobrevivir a mi familia. Pero justo cuando parecía que todo se acomodaba, mis padres hicieron algo que dejó claro que su campaña no había terminado. Una mañana, al revisar mi correo antes de salir, encontré un mensaje que parecía provenir de un remitente profesional. El asunto decía: solicitud de información laboral, caso de evaluación interna. Al abrirlo, casi solté una carcajada incrédula. Era una falsa investigación laboral. Un documento burdamente armado con logotipos mal editados, lleno de frases ambiguas sobre posible conducta inapropiada y evaluación ética obligatoria. Todo en un tono que pretendía intimidar, pero sin la mínima coherencia legal. Al final había un número de contacto para enviar explicaciones. Sabía de inmediato de quién era la letra del mensaje, la de mi padre. Ni siquiera habían intentado disimularlo bien. Lo enviado era una mezcla absurda entre amenaza y manipulación emocional. Hablaba de responsabilidad, de vergüenza familiar, de las consecuencias de la soberbia y de cómo yo necesitaba rectificar antes de que fuera demasiado tarde. Fue grotesco. Fue patético. Pero también fue útil. Lo reenvié a mi abogado sin borrar nada. Él respondió en minutos. Perfecto. Esto nos da más base. No respondas. Te escribo en 1 hora. Sentí una tranquilidad gélida recorrerme. Ya no reaccionaba con miedo. Ya no dudaba. Ahora todo era evidencia. Ese mismo día, sin planearlo del todo, ocurrió algo que marcó un antes y un después. Salí temprano de la oficina para ir a terapia. El clima estaba templado, la ciudad tranquila. Caminaba en una especie de paz mental recién adquirida. Hasta que doblé una esquina y la vi. Lana, parada junto a la entrada del edificio de mi terapeuta. Tenía el cabello recogido, los ojos hinchados y su típica postura dramática, hombros caídos, expresión trágica, labios temblando lo suficiente como para generar lástima a cualquiera que no la conociera. Se acercó apresuradamente. «Arin, ¿podemos hablar?», preguntó con voz quebrada. Me detuve a unos metros. Ya no sentía aquella mezcla de culpa y desesperación que solía acompañarla. Solo un cansancio profundo. «No», respondí con calma. «No tengo nada que decirte». Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneas. Lágrimas entrenadas, perfectas. «¿Por qué nos odias?», preguntó ella. «Mamá no duerme. Papá está enfermo. Yo estoy tratando. Solo quiero que vuelvas a ser como antes». Sentí un pequeño pinchazo en el pecho, no de culpa, sino de reconocimiento. Estas palabras eran las mismas que había escuchado de ella toda la vida, siempre que necesitaba algo. «No vuelvo a eso», respondí. Ella dio un paso adelante. «Arin,
Tú eres el único equilibrio que tenemos. ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Mamá dice que estás siendo cruel. La acusación cayó como una piedra. Cruel, repetí. ¿Cruel porque no dejo que entren a mi casa? ¿Cruel porque no dejo que me acosen? ¿Cruel porque no me destruyo por ustedes? Lana parpadeó, sorprendida por mi tono. Tú siempre has sido el fuerte, susurró. ¿Por qué no puedes ayudarnos otra vez? ¿Por qué esa frase era la raíz de todo? Yo era el que debía sostenerlos. El que debía rendirse. El que debía sacrificarse para que ellos estuvieran cómodos. Respiré hondo. Porque ya no soy tu equilibrio. Ni tu salvavidas. Ni tu excusa. Ella abrió la boca para responder, pero no lo permití. Siena me ayudó a ver algo, continué. Lo que ustedes llaman amor es dependencia. Y no voy a formar parte de eso nunca más. El nombre de Siena la hizo fruncir el ceño. Sabía que ella detestaba a cualquiera que me diera apoyo que no pudiera controlar. ¿Crees que alguien entenderá lo que estás haciendo? Preguntó con voz pequeña. No necesito que lo entiendan, dije. Solo necesito que se detengan. Se quedó en silencio, con el llanto congelado en los ojos. Yo di un paso atrás. Lana, no te odio, añadí. Pero tampoco voy a seguir siendo tu sostén emocional. No más. Me di la vuelta para entrar al edificio. Cuando lo hice, escuché su voz temblorosa. Arin, por favor, no nos abandones. No respondí. Por primera vez, seguí caminando. En la sesión de ese día, la doctora Valentín escuchó todo con atención. Al final, dijo con serenidad. Ese fue un cierre, Arin. A veces el cierre no llega con perdón, sino con un límite firme. Asentí. Sentía algo parecido a la tristeza, pero también algo nuevo, alivio. Sabía que esa confrontación tendría consecuencias. Sabía que mi familia no aceptaría ese límite. Sabía que algo más vendría. Pero también sabía que, por primera vez, yo estaba listo. Porque ya no estaba huyendo. Estaba recuperando mi vida. Los días posteriores al encuentro con Lana fueron extraños. No hubo explosiones inmediatas, ni mensajes desesperados, ni llamadas infinitas. Era como si el silencio hubiera caído sobre todo, pesado y expectante, como la calma que precede a una tormenta que ya conoces demasiado bien. Yo sabía que algo venía. Ellos nunca se retiraban sin más. La calma no era paz, era estrategia. Y llegó. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré un sobre pegado a la puerta de mi departamento. No era una carta ni una nota. Era una copia de la demanda inicial, la misma que mi abogado ya había desestimado, pero con nuevas páginas añadidas. Las nuevas hojas estaban llenas de acusaciones inventadas. Que yo había cortado todo contacto sin motivo, que había actuado con violencia psicológica hacia mi familia, que Lana sufría crisis emocionales por mi culpa, que mis padres temían por mi estabilidad mental, que estaba influenciado por personas ajenas que buscaban separarme de ellos. Incluso mencionaban a Siena por nombre, insinuando que ella me manipulaba. Era grotesco. Era absurdo. Pero no era inocuo. Me temblaron las manos. No de miedo, sino de indignación. El documento no era legalmente sólido. Mi abogado lo dejó clarísimo cuando se lo envié. Pero revelaba algo peor. Ya no buscaban controlarme. Ahora buscaban destruir mi credibilidad. Me senté en el sofá, respirando hondo. No lloré. No grité. Solo dejé que la realidad me atravesara. Mi familia estaba dispuesta a inventar cualquier cosa para no aceptar que yo me había alejado. Y esa comprensión, en lugar de debilitarme, fortaleció mi determinación. 3 días más tarde, la tormenta llegó a su pico. Mi jefe me llamó a su oficina. Su tono era distinto esta vez. Arin, hubo otro mensaje. De tu familia. Mi estómago se hundió. Él deslizó la pantalla de su laptop hacia mí. Era un correo largo donde mis padres describían con detalle mi supuesta inestabilidad emocional, mis episodios de agresividad, y advertían que mi aislamiento y rechazo hacia ellos era un indicio preocupante. Todo falso. Todo inventado. Todo escrito con esa mezcla de victimismo y amenaza velada que había soportado toda mi vida. Mi jefe suspiró. Queríamos que lo vieras tú primero. Sabemos que no es cierto, pero... Arin, esto está cruzando límites serios. Asentí sin decir una palabra. Él continuó. Si necesitas presentar una queja formal, Recursos Humanos te respaldará. Me quedé quieto, asimilando la magnitud de lo que mis padres habían hecho. No se trataba de una manipulación privada. Era un ataque público. Una agresión a mi vida profesional, mi reputación, mi futuro.
Y ahí supe que ya no podía quedarme solo documentando. Había llegado el momento de actuar. Esa noche, llamé a mi abogado. Le conté todo. Guardé cada correo, cada documento, cada detalle. Él escuchó en silencio. Al final dijo: Arin, esto ya no es un conflicto familiar. Esto es acoso sistemático. Es difamación. Es hostigamiento. Tenemos que responder. Fuerte. ¿Qué implica eso? Pregunté. Iniciar acciones legales reales. Una orden de restricción. Y una demanda por daños. Tragué saliva. No porque dudara, sino porque entendía el peso de lo que estaba por hacer. Estoy listo, dije. Y lo estaba. No porque quisiera venganza. No porque quisiera ganar una batalla, sino porque finalmente entendía algo con absoluta claridad. No detenerlos era permitir que siguieran destrozando mi vida. Esa misma semana, la vida me dio un respiro inesperado. Siena me invitó a comer después del trabajo. No como gesto profesional. No como apoyo. Justo cuando terminé de contarle lo ocurrido, ella dijo con una sonrisa suave: Me gustaría que consideres algo. No como gerente, sino como amiga. No estás solo, Arin. No más. Fue una frase simple. Pero después de una vida cargando con una familia que me quería controlar, no apoyar, escuchar eso fue como abrir una ventana después de años sin aire. Y en ese momento, comprendí lo que había transformado todo. No era que mi familia se hubiera vuelto peor. Era que yo ya no era el mismo. Ya no temía el conflicto. Ya no necesitaba su aprobación. Ya no buscaba su cariño condicionado. Ahora estaba construyendo una vida donde yo decidía quién entraba y quién no. Lo que vendría después sería duro, y yo lo sabía. Pero por primera vez, también sabía que podría enfrentarlo. Porque lo más importante ya había ocurrido. Me había elegido a mí mismo. La respuesta legal se movió rápido. Más rápido de lo que esperaba. Mi abogado redactó un documento exhaustivo donde se detallaba cada incidente: la falsa demanda, el allanamiento a mi vivienda, la fotografía tomada a escondidas, los correos enviados a mi trabajo, la nota en mi puerta, los intentos repetidos de sabotear mi estabilidad laboral y emocional. Lo enviamos por vía formal a mis padres y a Lana. Y esta vez, ya no era una advertencia cordial. Era una notificación contundente de que enfrentarían consecuencias reales si continuaban. Pasaron 2 días sin señales. Y entonces estalló todo. Era sábado por la mañana. Estaba limpiando el departamento cuando mi celular empezó a vibrar sin parar. Mensajes, llamadas, notificaciones, un caos. No respondí nada. Algo dentro de mí ya sabía que venía de ellos. Minutos después, Emilio me envió una captura. Una publicación de Facebook de mi madre. Un texto larguísimo. Un espectáculo público. Hablaba de hijos desagradecidos, corazones endurecidos por el orgullo, hermanas vulnerables que sufren crisis a causa del rechazo. Mencionaba ataques emocionales, manipulación externa y abandono cruel. Sin nombrarme directamente, lo dejaba claro para cualquiera que nos conociera. Y acompañaba el texto con una foto de Lana llorando en el sofá familiar. Los comentarios se multiplicaban. ¡Qué dolor para una madre! Rezaré por ustedes. No te rindas con tu hijo. Todo un teatro. Lo sorprendente no fue el contenido, sino darme cuenta de que ya no me afectaba de la forma que solía hacerlo. No sentí culpa. No sentí ansiedad. Lo único que sentí fue una distancia inmensa, como si estuviera viendo la escena desde afuera. Mi teléfono vibró de nuevo. Era un número desconocido. No contesté. Luego llegó otro mensaje. ¿Qué le haces a tu familia? Necesitan tu ayuda. Bloqueé todos esos contactos. Más tarde, esa misma noche, ocurrió lo que finalmente rompió cualquier puente que quedaba. Regresé a mi edificio después de comprar víveres. Al entrar al lobby, vi a 2 figuras conocidas conversando con el guardia de seguridad. Mis padres. Mi madre llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo. Mi padre miraba alrededor como si estuviera inspeccionando el lugar. El guardia parecía incómodo. Señor Arin, dijo al verme, estas personas insisten en subir. Dicen que tienen derecho a visitarlo. Mi madre giró hacia mí con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Cariño, necesitamos hablar. Tu padre y yo trajimos documentos importantes. Esto se está volviendo peligroso. Respiré hondo. Muy hondo. No van a subir, dije con calma. Mi padre dio un paso adelante. No puedes seguir ignorándonos, Arin. Estamos preocupados. Además, necesitamos aclarar ciertas cosas antes de que tengas problemas más graves. Era increíble.
Después de todo lo que habían hecho, todavía hablaban como si estuvieran protegiéndome. Como si yo fuera el que actuaba irracionalmente. Ustedes no tienen nada que aclarar conmigo, respondí. Ya recibieron la notificación. Cualquier comunicación tiene que ir a través de mi abogado. Mi madre frunció el ceño. No vamos a permitir que un extraño destruya a nuestra familia, dijo con dureza. La familia ya estaba destruida mucho antes, respondí. Ella abrió la boca, pero el guardia la interrumpió con firmeza. Señora, si insiste en subir sin autorización, tendré que pedirles que se retiren. Y si vuelven a presentarse sin permiso, el edificio puede presentar una queja formal. Mi madre se quedó petrificada. Mi padre me lanzó una mirada cargada de ira contenida. Esto tendrá consecuencias, dijo. Ya las tiene, respondí. Ellos se marcharon entre murmullos. Yo entré al ascensor sin volver la vista atrás. Al llegar a mi departamento, mis manos temblaban un poco. No de miedo, sino de adrenalina. De finalización. De una certeza contundente. Esa fue la última vez que intentaron entrar a mi vida físicamente. Pero la tormenta aún no había terminado. Al revisar mis redes sociales, encontré una serie de mensajes privados, todos de números desconocidos, perfiles sin fotos, cuentas recién creadas. La misma frase repetida. ¿Cómo puedes tratar así a tu familia? Devuélveles lo que les quitaste. Tu hermana no merece sufrir por tu egoísmo. No respondí nada. Solo guardé capturas y las envié a mi abogado. Él contestó casi al instante. Perfecto. Ya tenemos el volumen necesario para la siguiente etapa. Esa frase me erizó la espalda. No por miedo. Por algo parecido a justicia. La situación había escalado al máximo. Mi familia había cruzado todas las líneas imaginables. La máscara de preocupación y amor había caído del todo, dejando ver lo que siempre estuvo debajo. Control absoluto disfrazado de dedicación. Y ahora, por fin, se acercaba el momento en que tendrían que enfrentar las consecuencias. Yo estaba listo para la etapa final. La que cambiaría todo. La semana siguiente fue una mezcla de tensión y determinación. Mi abogado trabajó con una precisión quirúrgica preparando cada documento final. La solicitud de una orden de restricción, la demanda por acoso, difamación y hostigamiento, y un informe completo que describía cómo las acciones de mi familia habían afectado mi estabilidad laboral, emocional y personal. Yo seguía asistiendo a mi trabajo con normalidad. Mis colegas notaron que algo estaba pasando, pero también vieron que estaba más firme que nunca. Hubo un día en particular en que Siena me dejó un café sobre el escritorio sin decir nada. Un gesto mínimo, pero que simbolizaba todo lo que había recuperado. Una vida propia, una red de apoyo, un futuro que no dependía de ellos. La audiencia de la orden de restricción fue breve. Mis padres no asistieron. Lana tampoco. Habían enviado un representante legal nuevo, claramente improvisado, que intentó argumentar que todo lo ocurrido había sido malentendidos familiares y reacciones emocionales normales. Pero cada vez que trataban de suavizar o normalizar las agresiones, mi abogado respondía con un documento, una captura, un registro de cámara, una copia certificada de los correos. Yo observaba en silencio. No dije palabra. No necesitaba hacerlo. Al final, el juez habló con firmeza. Las pruebas aportadas muestran un patrón claro de hostigamiento. La petición del señor Arín Salazar se aprueba en su totalidad. Y así, en cuestión de minutos, algo que había cargado durante años se aflojó. Una cuerda que siempre había sentido alrededor del cuello, de pronto se rompía. La orden incluía distancia obligatoria, prohibición de contacto directo, restricciones electrónicas y advertencias severas de sanciones si volvían a intentar cualquier aproximación. Por primera vez, la ley estaba de mi lado. Por primera vez, mis límites tenían peso. Después de la audiencia, salí del edificio con una mezcla de alivio y vértigo. Caminé sin rumbo, dejando que el aire fresco me aclarara la mente. Finalmente me senté en un banco bajo un árbol grande, simplemente respirando. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Siena. ¿Terminó todo bien? Si quieres hablar, estoy en el edificio C. Sonreí. No una sonrisa amarga o cansada. Una sonrisa real, ligera. Terminó mejor de lo que imaginé, respondí. Esa misma tarde, regresé a casa y me encontré con las cajas de lana todavía en el pasillo. Las había guardado durante semanas como evidencia y recordatorio. Ahora ya no tenían función. No eran amenazas. No eran símbolos. Solo eran cosas.
Las coloqué en la entrada del edificio con una nota simple para mensajería privada. Para entrega. Contenidos personales. No abrir. No las volvería a ver. No las necesitaba. Tampoco necesitaba que ellas siguieran definiendo mi historia. Lo que vino después fue menos dramático y mucho más importante. Silencio. No hubo más correos. No hubo más notas. No hubo más publicaciones pasivo-agresivas. No hubo más llamadas. No hubo más sombras en mi puerta. Era como si, al fin, hubieran comprendido que habían perdido el control. O como si la orden judicial les hubiera recordado algo que yo había tardado años en aprender. Que yo no les pertenecía. Meses después, cuando la vida ya había recuperado un ritmo estable, tuve una conversación larga con la doctora Valentín. Le hablé de mis planes: ascender en mi nueva área, mudarme a un departamento más grande, continuar ayudando a proyectos creativos dentro de la empresa, y mantener lejos a quienes alguna vez confundí con la definición de familia. Ella sonrió y dijo: Arin, todo este tiempo no estabas huyendo. Estabas encontrándote. Y tenía razón. No busqué reemplazar a mi familia. No busqué llenar el vacío. No busqué rehacer lo que se había roto. Solo construí algo nuevo. Algo mío. Con el tiempo, Siena y yo nos hicimos muy cercanos. No algo romántico, al menos no entonces, sino un vínculo sólido. Una amistad basada en respeto mutuo. Algo que nunca había experimentado dentro de mi sangre. Emilio siguió siendo mi ancla leal, el guardián silencioso de aquellos archivos que ya no necesitábamos, pero que guardábamos por si acaso. Y yo comencé a vivir con ligereza, con propósito, con paz. Un día, muchos meses después, mientras trabajaba en un proyecto importante, recibí una notificación en mi teléfono: solicitud de mensaje. Venía de una cuenta sin foto, pero reconocí el estilo de inmediato. Era Lana. El texto decía: solo quiero que sepas que ya entendí que no podemos seguir como antes. Espero que tengas una buena vida. No respondí. No por rencor, sino porque entendí lo que había tardado años en ver. Cerrar un ciclo no siempre significa volver a abrir la puerta. A veces simplemente significa seguir caminando. Guardé el mensaje. Lo archivé. Y seguí adelante. Hoy, cuando miro atrás, no siento odio. Ni tristeza. Ni miedo. Solo claridad. La libertad no llegó cuando me alejé físicamente de ellos. Llegó cuando dejé de intentar ser la versión de mí que ellos exigían. Cuando elegí mi paz en lugar de su aprobación. Cuando dejé de justificar lo injustificable. Cuando finalmente comprendí que la familia que te destruye no es familia, es una cadena. Y yo ya no vivo encadenado. Cerré esa historia. Abrí otra. Y lo más importante, la nueva historia es completamente mía. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.